Florida Blue presenta Salud y Familia con Iniciativa. Hoy analizamos la pseudociencia y su polarización en nuestra comunidad. Y nuestros invitados son... Hola, soy Dinelsa Morales, terapeuta en Consejería de Familia de Hispanic Family Counseling y estoy en Salud y Familia. Soy el Dr. Fernando Rivera, profesor de Sociología y director del Puerto Rico Research Hub en la Universidad Central de la Florida y estoy aquí en Salud y Familia. Soy el Padre José Rodríguez, sacerdote en la Iglesia Episcopal Jesús de Nazaret en Azalea Park, Florida, y estoy bendecido y agradecido de estar con ustedes hoy en Salud y Familia. Y ya con ustedes, nuestros presentadores María Rebelles y Jimmy Torres. La polarización entre los que se han vacunado contra el COVID-19 y los que cuestionan la eficacia de este tratamiento pone de manifiesto la lucha entre la información certera generada por expertos versus las que exponen sectores que carecen de preparación científica. ¿Por qué a muchos les cuesta creer en las investigaciones médicas, pero prefieren dar validez a rumores sin base científica? ¿Qué puede explicar la resistencia de algunos sectores en dudar de estudios que han tomado años en completarse? En esta edición de Salud y Familia, especialistas de la conducta humana y social analizan este comportamiento que ha desatado un debate mundial que cada día pone en riesgo la vida de millones de personas. Saludos, soy María Rebelles y bienvenidos a esta edición de Salud y Familia. Hoy analizaremos uno de los temas más importantes que vamos a discutir en esta temporada de Salud y Familia, el por qué muchos prefieren creer en leyendas urbanas y en rumores sin fundamento en lugar de dar validez a información científica y producto de años de investigación. Saludos, María. Esa es la gran pregunta. Lo que estamos hablando es de la pseudociencia. Vamos a explicarlo en Arroyo de Habichuela. Es cuando la información incorrecta se presenta como si fuera científica, sin que haya cumplido con el proceso de investigación y validación. Veamos un ejemplo. Cuando se promocionan píldoras que curan todas las enfermedades, cuando se anuncian productos de belleza que le quitarán 20 años de vida, o cuando alguien afirma que la vacuna contra el COVID tiene un chip o un contenido de sustancia que le va a cambiar la genética a la gente, creando un miedo colectivo que ha hecho que millones de personas se resistan a vacunarse. Claro que sí, Jimmy. Y de verdad, lo más penoso de esto es que quienes promueven esa información se valen de las redes sociales, de medios de comunicación para divulgarla utilizando elementos de la ciencia. Mira, por ejemplo, vamos a ver un actor vestido de científico que va a dar una información sin base y se muestran datos, cifras, pero en realidad eso no tiene ninguna investigación. Entonces usan conceptos, usan frases de la ciencia, pero lo que hacen es empaquetar todo como si fuera una verdad innegable. Además de esto, tenemos un grupo que es bien peligroso, que son los llamados negacionistas. Esos niegan información científica, simplemente la niegan. Información que es validada. Entonces, esas posturas crean confusión y provocan que mucha gente tome decisiones equivocadas, como ha ocurrido con el tema de la pandemia y tristemente con el tema de las vacunas. Son varios los asuntos que queremos analizar hoy. Porque en pleno siglo XXI hay mucha gente que cree en estas historias, prefieren ponerse una cebolla debajo del brazo. Porque la gente se hace fácil creer informaciones falsas, pero dudan de los datos de la ciencia. Para ello nos acompaña un distinguido panel de expertos que nos ayudarán a comprender este fenómeno. Sí, eso es así. Tenemos un panel bien bueno. Además de discutir el asunto, Jimmy, vamos a hacer algo bien importante. Vamos a dar recomendaciones y vamos a dar estrategias para que usted en su casa pueda discernir y determinar en los medios, las redes sociales, lo que es confiable y lo que no, lo que son leyendas urbanas. Vamos a tener a Dinelsa Morales, doctora en psicología clínica de Hispanic Family Counseling. Y también nos honra con su presencia el sociólogo, doctor Fernando Rivera, director del Centro de Estudios de Puerto Rico en la Universidad Central de la Florida. Y para completar nuestro panel, el sacerdote episcopal José Rodríguez de la Iglesia Jesús de Nazaret en Orlando. También vamos a tener a la doctora Lucian Rodríguez,
directora ejecutiva de Advantage Medical Group. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, doctora Morales. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué se nos hace tan fácil creerle leyendas y no buscar la información científica? Bueno, cuando hablamos de cómo el cerebro de un individuo interpreta la información, tenemos que ver que existen muchos factores. Inicialmente tenemos el factor emoción, ¿verdad? Cuando una persona recibe información o observa alguna información, lo primero que percibe es una emoción, y si esa emoción es miedo, pues eso va a activar, ¿verdad?, un sistema de alarma en el individuo que le va a hacer o le va a promover creer eso de una manera final y firme. Y si le aplicamos eso a la vacuna, ¿cómo ha sido? Pues por esa misma razón, no solamente el factor miedo, tenemos también el factor de cuando yo recibo una información y esa información está a favor de mis opiniones y de mis expectativas. Y eso también, ¿verdad?, me va a hacer tomar una decisión. Otro factor importante es el yo ver, como estaba mencionando María, que esa información proviene de una figura de autoridad. Entonces, adicional a eso, podemos añadirle una conducta primitiva que hay a través de las generaciones, de que la fe va por encima de la ciencia. Y cuando nosotros hacemos el conglomerado de todos esos factores, tenemos una sociedad que va a tomar decisiones basadas en todas esas maneras de percibir la información. Así que, fíjense que interesante, tú acabas de decir, poner sobre las creencias sobre la ciencia, Así ese tipo es. de cosas. Y eso tomó siglos en desarrollarse, siglos en llegar a esa conversación humana y darle credibilidad a esas cosas. Así que eso es lo que queremos hacer durante el programa de hoy. Confiamos en las fuentes verídicas, de dónde nace esa resistencia, ya hablamos un poquito de eso. Importante, ¿qué podemos hacer para evitar eso en sus pocas palabras? Bueno, principalmente el ser humano requiere, ¿verdad?, de educación. Y lo que estamos viendo es una mínima parte de la sociedad que se educa y que decide recibir una información que llegue y que se procese a un nivel consciente, donde nosotros podamos interpretar y evaluar. Sin embargo, vemos una mayoría de población que se deja llevar, ¿verdad?, por conductas reptiles o conductas primitivas, ¿verdad?, que simplemente nos hacen recibir información y actuar. Doctora, ¿y cómo nosotros podemos contrarrestar esa reacción natural de la gente a todo lo que me da miedo, lo bloqueo, no lo quiero ver? Pues a eso me refiero con educación. Educación y reconocimiento. Es una labor y es una tarea ardua porque se nos hace más fácil integrar lo primero que percibo versus un proceso donde yo tengo que trabajar un poco más para buscar una información y certificar una verdad. Fíjese, por eso mismo hoy invitamos también a la universidad, a la academia, en cuanto a los estudios, evaluaciones y ver también las implicaciones sociales de este tema. Así que nos vamos a una pausa, regresamos ya mismito. Este es su programa Salud y Familia con Iniciativa, con unos excelentes invitados. Y regresamos nuevamente a Salud y Familia. Y hoy estamos discutiendo el tema de la pseudociencia. ¿Por qué preferimos creer en información que es falsa, que carece de todo tipo de validez científica, pero se nos hace más fácil confiar en rumores y en cuentos de camino que en datos científicos? Y como parte de este panel de lujo que tenemos en el día de hoy, nos acompaña el doctor Fernando Rivera, sociólogo, profesor de la Universidad Central de la Florida y director del Puerto Rican Research Hub, una entidad que realiza estudios e investigaciones sobre los puertorriqueños en la Florida. Como sabemos, los boricuas somos la población más grande y más importante de la Florida Central. Saludos, doctor Rivera. Parecería que estamos a veces hasta retrocediendo en el tiempo y que volvemos a la Edad Media, cuando las creencias en pócimas, en embrujos y todo ese tipo de leyendas eran la orden del día. Bueno, primero gracias por la invitación.
una de las cosas como sociólogos nosotros vemos cómo reacciona la sociedad, ¿no? Y que estas cosas no pasan en un silo o en un sitio donde no reaccionan las personas, ¿no? Y estamos viendo muchas veces que hemos tenido pues años, ¿no? Donde se ha como que inculcado de que la ciencia no es correcta, de que lo que haga el gobierno está mal, que la universidad es elitista, todo este tipo de cosas. Obviamente también tenemos el desarrollo de las fuentes sociales, ¿no? Y muchas veces pues tenemos, muy fácil podemos ver algo que nos llama la atención, ¿no? Y eso pues lo compartimos súper rápido y pues es irónico, ¿no? No estamos en la Edad Media, ¿no? En términos de todo esto. Yo creo que es el punto donde tenemos más información en la historia humana, pero por conveniencia, ¿no? Muchas veces, pues, caemos en esa tendencia, ¿no? De simplemente, pues, compartir esa información sin realmente buscar esas fuentes de informaciones que son confiables, que pueden ser científicas. Y muchas veces también en la academia, pues, no compartimos tampoco con el público muchas veces. Así que me emociona mucho tener esta oportunidad, ¿no? De compartir y hablar en un modo más práctico para que la población se pueda informar un poquito mejor. Claro que sí, doctor Rivera, y le agradezco de todo corazón. Yo sé que el Puerto Rico Research Hub es una fuente de investigación constante y parte de lo que hacemos es observar qué es lo que está pasando. Ciertamente es mucho más fácil y tenemos más accesibilidad a darle a un mensajito de las redes sociales, versus a veces es complicado y es difícil tener acceso a la verdadera información científica, algo que se ha estudiado. ¿Qué implicaciones tiene eso a corto y a largo plazo en la historia? Bueno, las implicaciones son muy serias. Yo creo que inclusive las compañías que manejan la redes de social media, ¿no? Han estado a un punto de que llegaron que no podemos parar la desinformación, ¿no? Y obviamente pues tuvimos un periodo de tiempo, ¿no? Donde había mucho liderazgo enfatizando ese tipo de mala información también, ¿no? Y obviamente pues muchas veces esa información a las personas le toca personalmente, ¿no? Es parte de tu entidad, ¿no? Y yo creo que se ha creado también sociedad como que un tribalismo, si lo dejamos, ¿no? De que mi tribu se comporta así y este es el comportamiento que tenemos que tener. Y lamentablemente con la pandemia se ha creado eso. Se ha visto como algo político, algo de diferencias sociales y no necesariamente algo de salud pública. Y quizás la academia en algún momento ha tenido parte de la culpa de separarse de la comunidad. Y en ese sentido me parece importante que la Universidad de Central Florida, la universidad más grande del estado de la Florida, por cierto, haya reconocido la necesidad de hacer investigaciones y de crear un grupo científico que nos ayuda a mejorar la relación con la comunidad, y ese es el grupo que usted dirige y del cual nosotros estamos bien orgullosos, profesor. Gracias, ¿no? Y obviamente la universidad es un recurso público para toda la población, ¿no? Y pues de nuevo, lamentablemente muchas personas pues atacan a la universidad como una cría de elitista o de pensamiento izquierdista y de todo esto y puede ser que haya algunas personas que piensen así, pero no es necesariamente. Usualmente en la academia pues tomamos decisiones de información científica de acuerdo a la evidencia que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos replicar esos hallazgos que tenemos, ¿no? Y nos regimos del método científico. No es simplemente yo montarme en una plataforma de los medios sociales y decir, pues mira, el mundo funciona así, ¿no? Y eso lo vemos mucho, ¿no? Y obviamente pues tenemos, pues, atrae mucha atención, ¿no? Tener más rating, tener más followers, tener ese todo tipo de cosas. Y entre más absurdo usted diga una cosa, parece que más cobertura se le da. Es como una, ¿verdad? Como una paradoja. Es una paradoja. Primero, los followers se han convertido en la nueva currency. La gente prefiere, tú tienes más valor teniendo followers realmente que teniendo dinero. O sea, tiene más peso tu palabra, tiene más peso lo que dices. Y a la misma vez, mientras más extravagante sea la información que estás dando, más llama la atención, más la repiten, más la siguen. No, a veces es como más atractivo decir cualquier clase de disparate que se le ocurra a la gente, como estaba diciendo Jimmy al principio del programa, ponerse una cebolla debajo del brazo, que realmente decir, mire, no, señores, es que esto es lo que hay que hacer. Hay que vacunarse, la vacuna, tenemos casi un siglo de experiencias con vacunas.
Y este fenómeno, nosotros los puertorriqueños también nos comportamos de una forma peculiar. ¿Qué ustedes han encontrado en el Research Hub? Bueno, también vemos que, pues ahora usted puede escoger a quién sigue, a qué información puede tener, ¿no? Y obviamente pues se crea como este eco donde todo parece ser correcto, ¿no? Una de las cosas, ¿no? A la teleaudiencia, verifica quién está en su lista de Facebook o de Twitter o todo este tipo de cosas. Son las mismas personas, vienen del mismo lugar. Claro. Obviamente hay que diversificar las fuentes de información, ¿no? Porque eso es súper importante, ¿no? Y de nuevo, ahora tenemos acceso a todo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que queremos hacer también en Puerto Rico Research Hub, que cuando usted tenga una duda de algún tipo de fenómeno, se puede comunicar con nosotros y estamos disponibles para explicarlo de una manera más sencilla, ¿no? Y usualmente, doctor, cuando la gente está mirando esos posts de Facebook y de Instagram, etcétera, detrás de eso te van a vender algo. Te van a llevar a un site donde te van a vender algo, donde te van... Sin embargo, la universidad tiene todos estos lugares donde está la información científica que usted puede leer, educarse, prepararse, informarse y llegar a la mejor conclusión a favor de eso. Y cuando se le acaban los argumentos, entonces buscamos la parte de Dios. Y por eso nosotros invitamos hoy también aquí al sacerdote José Rodríguez, porque también parte de la magia de la manipulación de la conversación es cuando la gente se le acaban los argumentos y dice, no, es porque Dios no quiere que me ponga la vacuna. ¿Qué usted tiene que decir? Dios no quiere que muera. En realidad, el Señor vino para que nosotros podamos vivir. Y en la iglesia, nosotros lo que comunicamos es la verdad. Y la verdad se comunica a través de revelación del Señor, pero también se revela a través de sabiduría humana. Gente educada que tienen el don de entendimiento, científicos quienes se han dedicado al aprendizaje, quienes han ido a las universidades, han aprendido para cuidar de la comunidad. Y pues yo digo que sí, viene la revelación de Dios, pero no culpe a Dios por un mal entendimiento o uno prefiriendo creer un bochinche o un chisme o mala información y no creer una sabiduría que realmente vino como don de Dios, un don del Espíritu para bendecir nuestra comunidad. Bueno, pues yo creo que esta conversación ha estado bien interesante. Eso es lo que queremos en Salud y Familia con Iniciativa, darle un proyecto educativo a la gente para que además de usted informarse, conozca a los líderes de nuestra comunidad, conozca a esta gente hermosa que están sirviéndonos, trabajando para nosotros, que se invirtió muchísimo dinero público en prepararlos en su educación para que estén listos y preparados para ayudarnos en las cosas. Nos vamos a una pausa, regresamos ya mismito con Salud y Familia con Iniciativa. Y regresamos a su programa Salud y Familia. Y hoy estamos teniendo una conversación excelente acerca de la pseudociencia, los mitos, la realidad y cómo compagina todo esto. Tenemos con nosotros el profesor Fernando Rivera del Puerto Rico Research Hub de la Universidad Central de la Florida. Y también tenemos con nosotros, querido padre José Rodríguez de la Iglesia Episcopal Jesús de Nazaret. Nosotros como personas de fe, o sea, los seres humanos siempre buscamos algo en que creer, creemos en algo importante que guía nuestras vidas, pero realmente la ciencia y la fe no están reñidas. Al contrario, Padre José, vamos a hablar un poquito de eso. Pues realmente para entender esto tenemos que ver la encarnación de Jesucristo, divino y también humano. Lo humano y lo celestial no tiene que existir en conflicto, puede existir junto en comunidad perfecta. Miren a los evangelios. Discípulo de Cristo, San Lucas, evangelista, también fue doctor médico. Miren también a las escrituras del Viejo Testamento. Una de las funciones primarias del sacerdote en el Viejo Testamento era promover la salud pública. Estas dos cosas de la ciencia médica y del entendimiento humano y la sabiduría religiosa y revelación de Dios no son cosas que tienen que estar confligiendo una contra la otra. Son cosas que podemos bendecir y darle gracias a Dios por la gran bendición que recibimos a través de la vacuna. Hermanos y hermanas, oigan esto claro, el mundo entero estuvo enfermo. Hubo una oración que vino de todas partes del mundo, múltiples diferentes religiones, lenguas, razas unidas, orando para terminar esta gran enfermedad.
y vino la bendición de la vacuna. Vino la bendición de la sabiduría médica. Y en vez de recibir esa bendición, esa contesta a oración, hay muchos que prefieren mentir y dar misinformación. La realidad es que tenemos a frente de nosotros una gran bendición que vino a través de la sabiduría humana y también de la bendición divina. Esa bendición es el conocimiento que hemos tenido sobre la vacuna, la protección que tenemos con la vacuna y también el entendimiento médico que nos está promoviendo la salud pública. Entonces, en Arroz y Habichuela no hay nada teológico que diga que nosotros no debemos curarnos, no debemos ver al médico o no debemos vacunarnos. En Arroz y Habichuela actualmente hay un mandamiento en la Biblia que nos dice que tenemos que proteger a nuestros cuerpos como el templo de Dios. Y también está el mandamiento que todo sacerdote, todo ministro de Dios tiene en el Viejo Testamento, que también vemos cumplido en el ministerio de Jesucristo, a promover la salud pública. Cualquier otro mensaje contrario a eso es anticristo. Y importante entonces, en esta conversación que estamos teniendo con la ciencia, la academia, la universidad, la religión, los libros sagrados, esto ha pasado otras veces, ¿verdad, doctor? Definitivamente. Y antes de entrar a ese tema, ¿no? El padre José también es un investigador y ha hecho muchas investigaciones y estamos en conversaciones de hacer investigación también, que esta separación entre la iglesia y la academia, pues por lo menos para mí no existe. Jimmy, definitivamente, si nos vamos a irnos a los 80 y la crisis del SIDA, hay muchos paralelos, ¿no? Donde había poca falta de información, había mucho miedo, había muchos rumores, hubo como el gobierno no quería tomarlo en serio, tuvo que haber mucha presión política y social para que se desarrollara la cura de la enfermedad, ¿no? Que ahora se está controlando por lo menos en esta parte del mundo. Todavía hay muchos problemas con el SIDA en otras partes del mundo, especialmente en el continente africano y en otras partes del mundo. Pero hay muchos paralelos que lo vemos, ¿no? Y vemos que eventualmente surge la información, obviamente se nos quitan los miedos, ¿no? Y para resolver un poquito, darle confianza a la audiencia, ¿no? Las vacunas no se crearon ayer. Las vacunas es un proceso que se ha trabajado mucho. Hay algo que se llama ciencia básica. La ciencia básica se trabaja día y noche. Usted paga con sus impuestos a los institutos nacionales de salud para que desarrollen ese tipo de tecnología. Obviamente se logró de una manera casi milagrosa, ¿no? De que se reunieron todos los científicos del mundo a trabajar una cura en menos de un año. Se aceleró el proceso, pero los procesos ya estaban establecidos. No fue que se inventó de cero, ¿no? Se ajustaron ciertos protocolos, obviamente con la gravedad que tiene la pandemia, y obviamente eso fue lo que aceleró el proceso que tenemos la vacuna ahora, y ahora pues no tenemos un problema médico, tenemos un problema social, ¿no? María, si me permite, me gustaría aterrizar un tema importante que tengo aquí, la ciencia y la religión. Un grupo de gente muere más que otra de enfermedades pulmonares. Usted puede decir, no están rezando lo suficiente, o usted puede encontrar que esa comunidad vive al lado de una fábrica que está emitiendo gases tóxicos a la salud de esa familia, y por eso usted ve que los latinos, por ejemplo, están muriendo en más alto grado que las comunidades blancas, y es por los lugares donde vivimos. Y tú sabes que eso es uno de los temas favoritos tuyos, que es el tema del ambiente, que es importante. Que es el tema del ambiente, y desafortunadamente el tema del ambiente también va de mano del tema de la desinformación. O sea, hay gente que tú tienes esta conversación y le estás explicando, mira, los contaminantes están dañando el planeta, los contaminantes hacen que el planeta se vuelva más caliente todavía, y te dicen, ay no María, eso es voluntad de Dios, que todos moriremos o que este mundo se tiene que acabar. Mira, es voluntad de Dios que nosotros cuidemos el aire, el aire que respiramos, es un mandato de Dios. El agua en que nos bañamos, el agua que bebemos. Pero a la misma vez, profesor, yo entiendo que hay una parte cultural
acerca de esto. Y creo que vamos a cerrar este segmento hablando un poco de la parte cultural, porque ya mismo nos vamos para anuncios. No, definitivamente no. Yo creo que una de las cosas, obviamente hace falta educación. También hay que, en cierta medida, también respetar y tratar de hablar con las personas que no necesariamente tengan tus mismas creencias, ¿no? Obviamente mucha gente se arriesga a esta personalidad, algo que te define como persona, ¿no? Y yo creo que poco a poco pues podemos tener ese tipo de conversación. Yo creo que una de las cosas que exaltó mucho de la desinformación fue pues que tuvimos mucho tiempo que estuvimos solos, ¿no? En nuestros hogares, ¿no? Y mucha gente pues sustituyó esa interacción humana con interacción en estos medios sociales, ¿no? Y se dio como que esta fórmula, ¿no? Donde se exaltó ese tipo de falta de información. Y además de todo esto, hay un elemento cultural, ¿verdad? Que culturalmente hablamos entre nosotros, entendemos de cierta forma, pero cuando nosotros estamos buscando información, ¿qué nosotros podemos utilizar? ¿Qué elementos nosotros podemos utilizar para estar bien claros que esa información que estamos absorbiendo es una información fidedigna? Bueno, mi consejo, ¿no? Si usted cree que es como que muy sabio para creerlo, obviamente debería buscar otras formas alternativas. También ahora tenemos una proliferación de medios, ¿no? Que obviamente busque fuentes confiables, ¿no? Usualmente las cadenas que tienen más staff y todo este tipo de cosas, pues básicamente editan la información, buscan a gente que sabe de la información. Y yo creo que también es tratar de buscar fuentes alternativas también dentro que tal vez no caigan sobre su punto de vista, ¿no? Yo todas las mañanas veo un periódico conservador, un periódico liberal y un periódico del medio y ver cómo es fascinante, ¿no? Por favor, trátelo. Es fascinante como cada perspectiva se ve distinta, ¿no? Y obviamente puedes utilizar su conocimiento a cual básicamente ver la información que sea más, que pueda verificar dentro de todo esto. Bueno, pues queremos darle las gracias a nuestros invitados y quiero darle los últimos 15 segundos aquí al Padre para que nos despida echándonos la bendición y esperando verlos todos ustedes. Gracias, María, gracias, profesor. Esperando verlos todos ustedes la próxima semana. Aquí nos vemos la próxima semana. Mi oración y bendición para la comunidad es simple. Que el Señor los guarde y los proteja. Que Él le dé todo entendimiento y sabiduría para hacer decisiones correctas para tu protección, la protección de tu familia y la protección de tu comunidad. Que anden en luz y que sigan los propios consejos que ustedes le dan a sus hijos. No todo que se ve en el internet y las redes sociales se cree. Ustedes lo dicen a sus propios hijos. Sigan sus propios pensamientos. Que el Señor los bendiga.